Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Permítanme leer un titular para, como pie de amigo, poder introducir este programa muy especial que voy a hacer sobre la situación de Haití. El titular reza: Haití entró ya a un mes de protestas. En ese artículo, independientemente de los diferentes temas que se mencionan, la corrupción, la inflación que alcanza el 20% en el vecino país, se señala que durante este mes de manifestaciones en que la propia ONU señalaba que ya van unos 26 muertos en el vecino país, las masas gritaban sistemáticamente: abajo Simo, abajo Simo. ¿Qué es Simo? Simo es el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden, Simo, que es una división antidisturbios de la policía de Haití. ¿Por qué hacemos esta introducción con ese titular? Haití entró ya en un mes de protestas, independientemente del tema de desabastecimiento de gasolina, el uso de los fondos de Petrocaribe en Haití, estimados que Haití recibió donaciones de Venezuela por unos 3.500 millones de dólares, porque en la presente semana, el martes, se produce un acontecimiento muy importante en relación con Haití. Y es que en New York se anuncia ese día, este martes, que fue el último día del mandato de la misión de apoyo a la justicia de las Naciones Unidas en Haití, más conocida como MINUSJUS. Ustedes recordarán que cuando terminó la misión del mantenimiento de la paz en Haití, MINUSTAD, yo hice un análisis a fondo de lo que era MINUSJUS, que era un programa primero de capacitación y entrenamiento de la policía de Haití, como de fortalecimiento también del Poder Judicial. Pues bien, ahora se anuncia, y lo voy a leer, el último día del mandato de la misión de apoyo a la justicia de las Naciones Unidas en Haití, MINUSJUS. Cierra la página del mantenimiento de la paz. Óigame, si uno fuese a utilizar la ironía, a alguien se le ocurriría preguntar cómo en una declaración de las Naciones Unidas se dice que se cierra la página del mantenimiento de la paz. ¿Hay paz en Haití después de la MINUSTAD y después de la MINUSJUS? Parecería irónico que se mencione un tema de ese tipo en este comunicado final, anunciando la muerte de la MINUSJUS. Cierra la página del mantenimiento de la paz, pero, dice el vocero, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, el señor Mark Lowcock, que no concluye el apoyo de la ONU a la nación caribeña. Es decir, que en este análisis que hace anuncio de que feneció MINUSJUS, se señala que termina la transición entre la MINUSTAD, la MINUSJUS, y ahora nace un nuevo instrumento recién inaugurado y anunciado esta misma semana, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINUH, BINUH, con la misión de política especial que iniciará sus funciones en la presente semana. Yo creo que ustedes, todos los análisis que yo hice sobre la presencia de la MINUSTAD y de la MINUSJUS, y yo reclamaba aquí en este programa como internacionalista que soy, y no de ahora, de los nuevos internacionalistas, de los internacionalistas formados en la década de los 60, cuando todo el mundo era un solo conflicto y cuando todavía no había caído el muro de Berlín y yo estaba en la Embajada de República Dominicana en Alemania. Entonces, ahora nace la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINUH, una misión de política especial que iniciará sus actividades en la presente semana. Al llegar aquí, cualquiera de ustedes y a nivel mundial se presentaría, pero bueno, de los 190 y tantos países que son miembros de la ONU,
¿No se habrán cansado ya los países miembros de esa organización de escuchar la palabra Haití? ¿Por qué en otras islas que están divididas? Caso de Chipre. Inclusive en el caso de Chipre, el problema que había prácticamente de confrontación permanente fue resuelto por uno de los grandes mediadores latinoamericanos, que era ecuatoriano, precisamente. Sin embargo, además de los temas de las Islas Timor y otras islas que también que están divididas en dos países, como es el caso de San Martín, y también que tiene una parte francesa y una parte holandesa. En este caso, ahora se anuncia esta nueva iniciativa de la ONU, una oficina integrada de las Naciones Unidas, BINU, para dedicarse a lo que ellos denominan como política especial. La realidad es que Haití se enfrenta a una grave política, a una grave situación política, donde el gobierno de ese país ha intentado en varias oportunidades nombrar un primer ministro que presente su programa de gobierno al Senado y la Cámara de Diputados, esfuerzos esos que han fracasado, y últimamente se creó una especie de comisión de conciliación esa que ha fracasado también, alegando esta última, que era la mediadora en esta crisis política, después del discurso que pronunciara el presidente Jovenel Moïse, que éste no había puesto sobre la mesa lo que era una solución. Ha circulado en las redes desde el 27 de septiembre una carta de renuncia irrevocable, supuestamente firmada por el presidente Jovenel Moïse, pero no se sabe si es una noticia falsa, una más de las tantas que circulan por las redes, una fake news, pero la realidad es que ahora, en esta coyuntura de parálisis institucional que tiene el vecino país, todas las 4 propuestas de formación de nuevos gobiernos han fracasado. Y esos llamados a un diálogo nacional para la formación de un gobierno de unidad nacional, pura y simplemente con las protestas primero en la Cámara de Diputados, donde fue destruido el mobiliario, ejemplo ese que se repitió en el Senado de Haití, prácticamente el diálogo ha sido llevado a cero. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el análisis que estamos dedicando a la terminación de la misión de la MINUSJUS en Haití y donde se ha anunciado, como lo he señalado anteriormente, la creación de una nueva unidad. Ha dicho precisamente ese funcionario de la ONU ya mencionado que el cierre de la MINUSJUS no significa que las Naciones Unidas abandonen Haití.
y que en ese sentido, ahora habrá una nueva instancia para ejercer unos buenos oficios que lo asumirán la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y que el equipo en el país se encargará de todas las actividades de apoyo programático y técnico. Hay que recordar, para que muchos de nuestros amigos televidentes, que cuando llegó la MINUSTAH, es decir, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en el año 2004, fueron muchas las expectativas y esperanzas que se generaron en América Latina y el Caribe de que se crearía por lo menos un orden y una estabilidad en el vecino país. Pues bien, la MINUSTAH permaneció hasta el 2017 y al día de hoy, como lo reclamamos en varios programas anteriores, reclamo ese que debió de haber sido el de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, exigiéndole a la Secretaría General de la ONU, en este caso Antonio Guterres, la presentación de un informe detallado de qué hizo la MINUSTAH en Haití durante esos 14 años y sobre todo, sí o no, lo que era una misión para el mantenimiento de la paz, concluyó realmente en algunas conquistas positivas, fuera lamentablemente de la tragedia de contaminar con el cólera al vecino país. Y además de los esfuerzos también de combatir los abusos sexuales y todos los temas relacionados con la explotación de menores. La realidad es que lo que sorprende es que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que acaba de concluir en el mes de septiembre, por lo menos a nivel durante la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, nadie reclamara a nivel mundial un informe sobre la situación de Haití después que asumió el poder el presidente Jovenel Moïse y ha confrontado todas las crisis que ha confrontado y sobre todo la reclamación permanente de que presente renuncia. Haití, señores, no tiene salida. Y si las Naciones Unidas, que fue el organismo a nivel mundial, el Parlamento de la Humanidad no lo ha entendido, aparentemente no habrá a nivel internacional un liderato que pueda demandar una conferencia internacional sobre Haití para de una vez por todas entender que el liderato que tiene ese país, su élite, no ha podido conformar ni siquiera un Estado con capacidad para recaudar impuestos y mucho menos para dar educación y salud a su población. Yo he exhibido y le pido a nuestro director muchas veces, en ocasiones anteriores, que este estudio, ustedes ven la portada aquí, que dice Misión Haití, Informe de las Naciones Unidas de Asistencia Técnica a la República de Haití, julio de 1949. Haití fue el primer país a nivel mundial que pidió un programa de asistencia técnica para examinar la viabilidad de la economía de Haití en 1946-47. En ese informe las conclusiones fueron que había que sacar una gran parte de la población de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía no eran islas independientes porque eran colonias de las potencias coloniales que todo el mundo conoce. He planteado en oportunidades anteriores que el gobierno de Francia tiene una responsabilidad en la tragedia histórica de la esclavitud en Haití y de que debería de ser el gobierno de Francia actual, que al igual que lo hizo con la población judía de su país cuando le pidió perdón, que le pidan perdón también a Haití. Haití es un pueblo trabajador, pero la élite que lo ha gobernado ha sido una élite peor que el régimen de esclavitud que le impuso Francia en el siglo XVI, XVII y XVIII a ese país hasta su llamada proclamación de la independencia. Por eso Francia debería de considerar
ya que el presidente Jovenel Moïse anunció hace 2 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas que apoyaría el pacto por una migración segura y ordenada, Francia debería abrir la migración por lo menos de 1 millón de haitianos hacia la Guyana Francesa, un país inexplotado y con recursos extraordinarios, donde solamente Francia tiene una base aeroespacial. Pero ya que en reiteradas oportunidades y organismos internacionales se han formado grupos de amigos de Haití, como es el caso de Estados Unidos de América, de Canadá, de Francia y otros países europeos, que esos países también, muy especialmente países que tienen estados casi deshabitados, como son los Estados Unidos de América y Canadá, abrir la migración bajo ese pacto de las migraciones seguros y ordenados de 1 millón de haitianos escalados sobre un periodo de 10 años. Haití no tiene viabilidad económica para una población que el ingreso per cápita de la misma, quiero enseñar aquí este cuadro para que nuestro director lo enfoque, pueda tener una idea de lo que es un pueblo que vive prácticamente por debajo de la línea de pobreza. Así, el ingreso per cápita de la población en el 2010 era de $662 per cápita anuales. En el 2016 era de $729 y prácticamente en el 2018 de unos $728. Hay que entender que en Haití 57% de la población vive con menos de $1 diario. Óigase bien, con menos de $1 diario. En consecuencia, cuando yo escucho que aquí se hacen llamados desde la República Dominicana de la ayuda de la comunidad internacional hacia Haití, pronunciamientos vagos que no tienen ningún efecto, me planteo por qué en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el seno de las Naciones Unidas, en otros foros regionales, no se plantea pura y simplemente un programa de abrir las puertas a la migración de haitianos hacia esos países semidesiertos que he mencionado y formar un club de amigos de Haití y por otra parte la adopción de una alta autoridad para la reforestación del vecino país. Ya en 1994, República Dominicana, la Iglesia Católica, los empresarios, los comunicadores, muchos de ellos que hoy se han convertido en pro-haitianos a tiempo completo, negando su nacionalidad, firmaron ese documento en que se les reclamaba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas precisamente que la República Dominicana no podía hacerse cargo de Haití. Hoy en día tenemos la situación que tenemos y no se están adoptando las medidas del lugar para contener ese flujo que independientemente de los bajos niveles de salud que tiene, obligan a nuestro país a invertir grandes recursos en la salud precisamente de los haitianos que se desplazan a República Dominicana. Ese informe que he mencionado fue entregado por la ONU en 1949 al presidente de Haití por el entonces secretario general de la ONU, Tocqueville. Y ahí está ese documento que recomendaba el traslado de parte de la población de Haití hacia otros territorios. Por supuesto, República Dominicana no cabe un haitiano más. Otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos
Hay autos que se parecen a sus dueños, otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas cositas ricas. Es tiempo pa' endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chancón, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. En ese análisis que hemos hecho en el día de hoy sobre el anuncio que hiciera el señor Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, de que el martes de esta semana terminó la misión de apoyo a la justicia de las Naciones Unidas en Haití, MINUSJUS, y que a partir de ahora se hará cargo de muchas de las actividades de la ONU en el vecino país, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINU, que es el nuevo acrónimo, y que tendrá como misión una política especial que se iniciará durante la presente semana. Haití, hay que recordarlo, tuvo como primera constitución una constitución que fue redactada en sus lineamientos por Alexander Hamilton. Timothy Pickering, que era el equivalente del secretario de Estado de Relaciones de Estados Unidos en aquella época, le pidió a Alexander Hamilton, como había nacido en las islas del Caribe, que redactara unos lineamientos de lo que sería una constitución para Haití. Y en esos lineamientos decía Alexander Hamilton que fueron adoptados por Jean-Jacques Dessalines en la primera constitución de Haití. Él recomendaba lo siguiente: al presente, ningún sistema de libertad acostumbrado se presta para Saint-Domingue, porque Thomas Jefferson había dicho ya que había que enviar la peste haitiana a la isla de Santo Domingo. Y decía Alexander Hamilton, el gobierno, si es independiente, tiene que ser militar. Entonces, que haya un solo ejecutivo que ocupe su cargo de forma vitalicia. De ahí salen los presidentes vitalicios de Haití. La persona que suceda cuando surja una vacante debe ser el segundo oficial en jerarquía en la isla al momento del fallecimiento de su predecesor o la persona que por pluralidad de votos sea designada dentro de un plazo determinado. Todos los varones de una edad determinada deben formar parte de los cuerpos militares y estar obligados a prestar servicio militar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué he hecho estos comentarios sobre el término de la misión de la MINUSJUS en Haití? Y es que prácticamente el Foro de las Naciones Unidas, el Parlamento de la Humanidad, así bautizado por algunos internacionalistas, lamentablemente no ha asumido la responsabilidad que tiene con el país más atrasado de América Latina y uno de los países más pobres a nivel mundial. Y sobre todo que ese país fue miembro de las Naciones Unidas, fundador en 1945. Y sin embargo, no atrae la atención, y hablar en forma genérica de que Haití demanda la ayuda de la comunidad internacional deben ser acciones concretas, como las de abrir la Guyana Francesa a la migración de los haitianos.
Termino este programa como siempre lo hago con el pensamiento es inmortal español, don Miguel Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España. A mí me duele la República Dominicana. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos.